Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a esta conversación con Patricia Cerda sobre una poeta extremadamente importante, una mujer poeta latinoamericana cuya fama es muy grande porque recibió el premio Nobel en 45, la primera mujer y la primera, no fue la primera mujer, pero la primera mujer latinoamericana y la primera personalidad latinoamericana hasta aquel entonces a recibir el premio Nobel de literatura en 45. Tenemos que recordarnos que fue un año muy extremo porque fue el final de la Segunda Guerra Mundial y en este año aparece como de la nada una mujer latinoamericana a recibir el premio Nobel y creo que el mundo, ella sí era conocida en América Latina, pero el mundo sí estuvo muy sorprendido de escuchar el nombre de esta poeta en 45 como premio Nobel. Entonces hoy, esta noche también es un homenaje a estos 80 años del premio Nobel a esa poeta latinoamericana que es Gabriela Mistral. La señora embajadora ya ha introducido a Patricia Cerda, que publicó en 23 me dijiste, ¿no? El 24. En 24 la novela Lucila, una novela sobre la vida de Gabriela Mistral. Lo dije, es una novela, no es una documentación o una biografía, tampoco es una biografía literaria, aunque sí podemos hablar sobre el género del libro. Y Patricia Cerda la voy a presentar brevemente aquí. Nació en Concepción, en Chile, y vive desde 1986 en Alemania. Ella tiene un doctorado en Historia de la Freie Universität, de mi universidad, y publicó en 2013 un volumen de cuentos, Entre Mundos, y ahí habla de su experiencia de vivir entre dos mundos, Latinoamérica y Berlín, el mundo alemán. Tiene 8 novelas publicadas hasta ahora y son Mestiza de 2016, Rugendas, el pintor, también de 2016, Violeta y Nicanor, 2018, Las Infames de 2021, un libro en el que explora la memoria cultural chilena y latinoamericana. Hay un libro sobre Berlín con el título Luz en Berlín de 2019, donde aborda la caída del muro, un proceso que ella vivía de cerca aquí en Berlín, y el libro Bajo la Cruz del Sur de 2020 recrea el viaje de Hernando de Magallanes y la primera circunnavegación del planeta. La novela Ercilla es la última novela antes de Lucila, cuenta la historia del poeta soldado como una novela histórica. Está traducida al árabe y al chino y a otras lenguas. Patricia Cerda, estamos muy contentos de este libro sobre el que vamos a hablar ahora en un diálogo. Ustedes ven, he leído el libro, hice muchas notas, muchas marcas, porque es un libro que contiene un montón de informaciones que quizás no conocemos hasta ahora. Yo vi que Patricia debe haber investigado enormemente en archivos. De vez en cuando yo anoté, pero Patricia, ¿de dónde sabes eso? Me lo anoté y quería preguntarte eso aquí en la noche, por supuesto, pero quizás primero quiero destacar cómo comienza esta novela. Estamos en el año 1954, en el último viaje que hace Gabriela Mistral con su compañera de vida, Doris Diana, y una secretaria asistente, Jill
Hilda de italo-chilena, a Chile, donde visita todos sus lugares de la infancia, de su juventud, y es un viaje donde recibe muchos homenajes en Chile, donde es la bienvenida, y este viaje sirve como punto de arranque para estructurar el libro como un libro de memorias, y a partir de este viaje que reaparece en el libro como la estructura narrativa, siempre volvemos al año 1954 para después regresar a diferentes momentos y épocas en la vida de Gabriela. Quizás mi primera pregunta, Patricia, ¿cómo creaste este comienzo del libro que vamos a leer después? ¿Cuál fue la idea principal? Bueno, primero que nada, buenas noches. Muchas gracias por acompañarme en esta presentación. Gracias al Instituto Iberoamericano, a Susane, por la amabilidad de tomarse el tiempo y leer tan a fondo la novela. Y a Magdalena también por acompañarme. Bueno, la investigación, ¿cómo abordo yo esto? Como tú contabas, tengo 8 novelas publicadas y siempre un poco buscando, ahondando en las raíces, en la memoria cultural chilena y latinoamericana. Ese es mi tema, entre tanto. Y yo sabía que en algún momento iba a llegar a Gabriela Mistral. Uh-huh. Para mí eran palabras mayores, igual también Violeta Parra, Nicanor Parra, por supuesto. Pero eran más cercanos, eran del siglo XX, quizás, hasta me topé con ellos un poco porque Violeta Parra se suicidó en el año 65, yo nací en el 61, hay una cierta contemporaneidad. Y entonces yo sabía que alguna vez iba a llegar ahí, pero cómo abordarla, ese era el tema, cómo contar esto, qué hablar, qué decir de ella, ¿no? Y bueno, empecé a leerla, fui al Valle del Elqui, de donde ella viene, lo que considera que es su patria chica, y ahí decidí que la novela iba a hablar de su último viaje a Chile, de su despedida. Uh-huh. Y ahí ya tenía como el tema. Y hice una investigación allá, hablé con personas que la conocieron, por ejemplo, con una mujer que tenía 92 años cuando yo fui al Valle del Elqui, y que tenía 25 cuando Gabriela en el año 1954 llegó allí. Uh-huh. En su último viaje, que duró 14, 15 días. Uh-huh. En general, todo el viaje a Chile. Eso fue. Y todas las novelas tienen, los escritores necesitamos siempre una imagen, ¿no? Solamente esto no es una biografía llena de datos, sino que lo que hay detrás de aquí es una imagen que yo encontré ahí, y que son 3 mujeres, y que yo no sé si tú las viste también, Susane, en la novela. Uh-huh. Son 3 mujeres, y esa está Lucila, por eso se llama la novela Lucila, uh-huh, porque su nombre es Lucila Godoy Alcayaga. Lucila pequeña en el Valle del Elqui, uh-huh, con su hermana mayor, 15 años mayor, uh-huh, que era también su profesora, Emelina, uh-huh, y su madre, Petronila. Uh-huh. Las 3 solas, porque el padre de Gabriela se fue, las abandonó. Entonces están ellas 3 ahí. Estamos hablando de los inicios del siglo XX. Estamos hablando de un país muy pobre. Estamos hablando de la lucha por la supervivencia. Y están ellas 3. Y para mí esa es una imagen, es una forma, sí, porque la dignidad tiene muchas formas. Esta es una de las formas. Para mí es como una síntesis de lo digno, estas 3 mujeres. Y por otro lado, ¿cómo sobreviven? A través de la educación. Su hermana Emelina es profesora en la escuela de Montegrande, que yo visité, una escuelita pequeñita de adobe. Ahí viven, ahí reciben alumnos, ahí sobreviven. Y bueno, yo quise que esa imagen recorriera toda la novela, y por eso en su último viaje ella se reencuentra con Lucila. Uh-huh. Sí.
Sí. Después vamos a leer el comienzo del libro, porque este comienzo es muy interesante. Es este viaje de 1954 y en la muy primera parte del libro aparecen los lugares, ¿no? Los lugares de la infancia, de la niñez, de su juventud, de sus primeros aprendizajes, y lo hace con su amiga de vida, Doris Dana, y ella aparece también como figura, de manera muy pregnante la caracterizaste como figura, ¿no? Como por ejemplo, es una mujer bastante pensativa, que siempre toma sus momentos de tranquilidad para pensar, ¿no? Muy a menudo dice sus ojos semicerrados, ¿no? Y ella muy a menudo toma un cigarrillo para fumar, como si fuera eso un momento, un segundo de pausa importante. Y aparece tantas veces que me llamó la atención y creo que sí lo hiciste a propósito. Sí. ¿No? Colocar Gabriela Mistral como fumadora, sí. tomando sus minutos de pausa en una vida bastante turbulenta que tiene, ¿no? Sí, en un momento muy turbulento, porque ella está en Chile y todo el mundo quiere verla, todo el mundo quiere encontrarse con ella, todos la quieren entrevistar, claro, y ella siempre con su cigarro en la mano. Pero tengo que decir que eso es un recurso literario también, ¿no? Yo tengo los lectores la tienen que ver de alguna manera, ¿no? Esto no es una biografía seca que ella fue y después fue allá, entonces no, que esto es ella la que tenemos que ver, la tenemos que seguir. Y claro, ella está con sus dedos amarillos fumando, a veces con los ojos entrecerrados, y en ese momento ella está también un poco consigo misma. Yo me acuerdo que leí de Julio Ramón Ribeiro, Solo para fumadores, no sé si conoces esa autobiografía muy buena de él. Y yo pensé en Smoking, No Smoking. También puede ser, claro, hay muchos buenos retratos literarios de escritores a partir de su vicio. Okay. Creo que sí leamos para entrar en el libro. Estas primeras páginas. Este es el inicio. Vamos a leer una o dos páginas del inicio para que vean cómo va contada la novela, cómo entro yo en este viaje que yo también lo hice con ella. ¿Qué página era la que teníamos que leer? Yo creo que desde el comienzo. Sí. Que tiene incluso una fecha, el 9 de septiembre. 9 de septiembre de 1954. Nadie la esperaba en Coquimbo cuando el vapor Santa María ancló en el puerto. Había pedido de forma expresa que no se realizaran ceremonias de bienvenida, porque ella volvería más tarde, después de su visita a Santiago. Entonces habría tiempo suficiente para agasajos y reencuentros. Pensaba pasar a lo menos 10 días entre La Serena, Coquimbo y su valle de Elqui. Ahora quería tranquilidad. Pero algunos pescadores se enteraron de la llegada del vapor norteamericano y adornaron sus barcazas con banderas y flores, como había hecho la gente del mar en Arica, Antofagasta y Chañaral. Cuando Gabriela Mistral bajó a tierra acompañada de su secretaria, Gilda Péndola, y de su compañera de vida, Doris Dana, los pescadores se ordenaron en fila a la salida del muelle para presentar, con sus gorras en la mano, sus respetos a Misia Gabrielita. Yo me sé sus versos de memoria, le aseguró un hombre joven, emocionado. La poeta se detuvo junto a él. Nervioso, el pescador intentó recordar algo que había aprendido en sus pocos años de escuela. Piececitos de niño, azulosos de frío, Se le olvidó, bromeó otro pescador, despertando la risa de todo el grupo. Pero Gabriela se apuró en salir al salvataje del joven. Ustedes son tan buenas personas como mis alumnos campesinos del valle de Elqui, a quienes tanto les debo. Doris portaba un ramo de rosas y lirios blancos, adquirido en Arica. La tomó del brazo para que siguieran. Más adelante las esperaba el alcalde de La Serena, un tal Alcayaga. Por su apellido debía ser un pariente lejano de su madre.
Todos los Alcayaga del valle provenían de un tronco común. Después de cortos saludos formales, las 3 mujeres abordaron su auto para dirigirse al cementerio de La Serena, ubicado en la parte alta de la ciudad. La misma autoridad las guió al mausoleo de la familia de Gabriela Mistral. La poeta se persignó al ver la foto de su madre Petita. Doris le entregó el ramo de flores y la dejó sola con sus recuerdos. Volvió a ser la hija agradecida. Nunca olvidó sus palabras premonitorias cuando la directora de la escuela primaria de Vicuña la trató de retrasada mental. Mi hija llegará lejos. Se vio cobijada en su regazo, sintiendo un cálido sosiego infantil. Al lado estaba la tumba de Melina, su querida hermana. Nunca dejaron de escribirse. Sabía, por cartas de sus conocidas y recortes de periódicos, que a su entierro asistieron las autoridades de La Serena y Coquimbo. Cuando se reunió con sus compañeras, tenía los ojos llorosos. Encendió un cigarrillo y se lo fumó en silencio. Luego, en el auto, provocó una leve sonrisa liberadora en sus acompañantes al comentar que Melina siempre la informaba de todo. Cuando leía en la prensa algún comentario sobre ella que le molestaba, lo recortaba y se lo enviaba. En el muelle las esperaba un hombre sencillo de unos 65 años y su nieta Francisca, de unos 12. La joven portaba un ramo de flores que enviaban los escolares de Coquimbo. Mistral se lo pasó a Gilda y la tomó de las manos para guiarla al barco. Durante el almuerzo le preguntó cuál era su asignatura favorita. Francisca iba a responder, pero el abuelo la interrumpió. Aseguró con una voz gastada y baja que su nieta era quien más poemas podía recitar de memoria en toda la escuela. Era la razón por que le habían elegido para ir a saludar a la premio Nobel. La joven agregó con timidez: mi asignatura favorita es castellano. Muy bien, dijo Mistral, acariciándole la mano. Hildarino, así se llamaba el abuelo, contó que había nacido en Montegrande y había sido alumno de la maestra Emelina. Era empleado de la oficina de correos de Coquimbo desde la época del Frente Popular. Gabriela hurgó en su memoria tratando de identificarlo y constató que era el hijo mayor de Cleofa, una amiga de Petita, costurera y cantora como ella. Recordó conversaciones en torno al brasero en que las mujeres renegaban de la llegada de la modernidad al valle. El tren, el periódico, el telégrafo. Las innovaciones aterrizaban primero en Vicuña. Emelina la llevó una vez a conocer las bujías eléctricas y a espiar cómo llegaban los telegramas. Cada vez se hizo más nítida la imagen del niño Hildarino. La mirada retraída era la misma. Los dos eran los tímidos de la clase. Creyó recordar que durante un tiempo compartieron el mismo banco. Cuando terminó el postre, unas papayas al jugo, prendió un cigarrillo y lo fumó con los ojos semicerrados. Okay, muchas gracias. Sí, aquí creo que entramos en plena historia de Lucila, porque aquí aparecen esas figuras importantes que son la madre, la hermana, y está en compañía de sus 2 acompañantes en el viaje, ¿no? Sí. Y sabemos que van a visitar, o intuimos que van a visitar esos lugares de la infancia. Donde comienza la vida de Lucila en toda la vida rural, ¿no? Simples, de procedencia humilde, y eso marca también su formación, ¿no? Sí. Y tienes un capítulo que se llama La autodidacta. Y creo que ese tema de lo autodidáctico es también un tema muy importante en ese contexto. Sí. Quizás podemos... Sí, claro. La novela está dividida en capítulos que son como características de ella, ¿verdad? Y una de ellas es
el autodidactismo. Gabriela Mistral tenía cuarto básico, ese era todo su estudio formal, digámoslo así. Y en la escuela con su hermana, que fue su única maestra. Ella incluso le dedicó un poema en algún momento que se llama La Maestra Rural, que fue uno de los primeros poemas que escribió y con los que se hizo famosa también. Y todo el resto del tiempo tenemos a una niña muy agrandada, en busca de libros, leyendo todo lo que cae en sus manos, y en algún momento sí, la familia se va del Valle del Elqui y se van a vivir a La Serena, y ella tiene la suerte de conocer a un periodista que había estudiado en el Pedagógico de Santiago filosofía, y tenía una gran biblioteca y la puso a su disposición. Esa es, digamos, su primera biblioteca. Esa es su primera fase autodidacta, cuando ella empieza a leer a los clásicos, a Dostoyevsky, etc. Estamos hablando de una niña de 12 años, 13 años, que consume, que absorbe la literatura y sabe muy bien distinguir, eso es lo interesante, lo que le sirve, lo que la nutre. Esa es una de las características de ella. Sabe perfectamente lo que le queda bien con su personalidad, con su foro interno, lo que la va a formar, de tal manera que ella se convierta en la persona que lleva adentro. Pero necesita también personas, ¿no? que le posibilitan, ¿no? Que le facilitan ese acceso para que sea autodidacta. Hay personas que le ayudan mucho y son, en la mayoría son hombres. Interesantemente, son hombres que le ayudan, ¿no? Pero hay mujeres también. Mujeres también, ¿ya? Pero muy al comienzo, el que abre la biblioteca es un masón. Bernardo Sandón se llama. ¿Ya? Y bueno, con eso es posible que ella se forma y nunca deja de considerarse como una autodidacta, y a lo largo de su vida hace del autodidactismo una virtud. Sí, claro, y llama a que la gente también sea porque para ella, ¿qué significa ser autodidacta? Significa desarrollar lo que lleva adentro, las potencialidades que lleva adentro. Y eso quería ella también de sus alumnos. Cuando es profesora también quiere eso. Siempre quiere, ¿verdad?, intuye lo que hay dentro de las personas, de sus alumnos, sacar lo que lleva adentro. Y ella misma está en eso, consigo misma, y hasta el final, nunca deja de ser. Para ella, la vida es un eterno evolucionar. Ja, y eso es tan poco común que tú en tu novela tienes que destacar que no son pitutos. Sí, claro. ¿Ya? Sí. Que no son, que no tiene nada que ver con pitutonismo. Sí. Es decir, que personas ayudan para consigan alguna cosa, sino que destacas mucho que es realmente por Gabriela Mistral, por la autoestima y por la estima que tienen los otros para la joven maestra también, ¿no? Y en realidad se transforma en maestra también de modo autodidacto. Era una maestra muy, muy, muy joven. Sí, ¿no? Pues aquí estamos en el Valle del Elqui. A mí me gustaría ver la película, la verdad, esto. No estoy diciendo que se haga una película aquí, sino que la verdad que aquí esto, no sé si ustedes han estado en el Valle del Elqui, pero eso es un lugar muy impresionante, con pocos colores. Están los ocres de la montaña, y la montaña muy imponente, no son pequeños cerros, son cerros muy grandes. Y está el azul fuerte del cielo, el valle verde abajo y el río. Son poquitos colores, pero contrastes muy espectaculares. Ella siempre echó de menos esos cerros. ¿Y por qué te estoy contando esto? No, que se vuelve maestra. Muy joven. Claro, y entonces estamos ahí, y ahí no hay nada. Ahí lo que hay, ahí no llega el Estado. Ahí en algún momento algún buen santanitano construyó esa escuela, y el que más sabe del pueblo va y se pone como profesor. Ese fue el caso, por ejemplo, de Melina, la hermana mayor de Gabriela Mistral, y después le tocó a ella. Ella, sin ser profesora ni tener ningún título, cuando tenía 15 años, y como tenía que sobrevivir y no tenía estudios y no tenía también, le tocó a ella también participar
en la economía familiar, aportar. Entonces se hizo maestra rural en una escuela que se llamaba la Escuela de la Compañía, que quedaba cerca de La Serena, y en esa escuela quienes estudiaban eran los campesinos, sin zapatos, que trabajaban en las industrias, ahí donde se producía sobre todo viñas, se hacía pasa y durazno, etc. Ella era la profesora. Y después la llaman a diferentes escuelas Sí. en el país sin que ella tuviera una formación oficial, Claro, ¿no? claro, eso Y ya. ahí comienzan también las enemistades que Sí. surgen, ¿no? Porque hay personas que dicen que esto no es posible Sí. en un estado. Y tú insistes en tu libro mucho en esa formación, ¿no? Autoformación Sí. de Gabriela, de Lucila, tenemos que decir, ¿no? De su trayecto como maestra, realmente de un paso al otro, que va a Punta Arenas, donde queda bastante infeliz por el frío, ¿no? Después trata de volver a Santiago y a otras escuelas. Y insistes mucho en esta historia de formación porque eso va a ser una línea en la vida de Gabriela Mistral, ¿no? Y que le lleva a México, ¿no? Después, Sí. por ejemplo, ¿no? Bueno, una de las cosas que me interesó a mí al escribir esta novela, porque para mí la literatura surge en el cruce entre la antropología, o sea, el estudio de lo humano, del ser humano, y la poesía. Ahí mismo, en ese cruce, surge realmente la literatura. Por la antropología, a mí me interesa Gabriela Mistral, pero sobre todo me interesa este destino humano tan especial, ¿no? Esta mujer con cuarto básico que llega a ser premio Nobel de literatura, lo que estamos diciendo, la primera latinoamericana, o sea, el primer latinoamericano en general, la primera persona latinoamericana. ¿Y cómo pasa esto, no? Es como tan improbable, esto tan improbable. Eso es lo que me interesó. A ver, y tú hablaste, y quiero retomarlo, el tema de los aliados. Escribiendo esta novela, yo me di cuenta que había una diferencia entre los aliados y los pitutos. Muchas veces en Chile, la palabra pituto en Chile significa que uno tiene como un contacto que le ayuda a uno a tener algún cargo o algo así, independiente si uno se lo merece o no. Lo importante es que está esa relación personal que se traduce en corrupción al final y que a la larga le hace muy, muy mal a nuestros países, que no se elijan los mejores, sino que los amigos de los amigos. Pero el caso de Mistral es así que, digámoslo así, el camino de su vida está punteado por personas que la reconocen su grandeza y deciden apoyarla. Esta persona que puso su biblioteca a la disposición de la niña de 12, 13 años que se veía tan curiosa y que tenía este manejo del lenguaje y que tenía el talento se reconoce, ¿verdad? Y sobre todo cuando, o sea, los semejantes reconocen a los semejantes, eso es así. Y entonces, pero después aparecen otros. Después, por ejemplo, la suerte quiso, la providencia quiso que ella la manden, la nombren profesora. Entre tanto ya es profesora normal porque le han reconocido sus trabajos como maestra rural y le han dado permiso sin estudiar para dar la prueba para ser maestra normalista. Y entonces ya lo es y la nombran en un pueblo que se llama Los Andes, donde yo también fui. Estuve en la casa en que vivió frente al río Concagua, donde escribió los sonetos de la muerte también. Y ahí, cerca de ella, vivía el que iba a ser, poco tiempo después, ministro de Educación de Chile y un poco después, presidente de la República, Pedro Aguirre Cerda. Y se transforman en íntimos amigos. Entonces, incluso ella todavía se llamaba Lucila en esa época, por lo cual Pedro Aguirre Cerda en sus cartas siempre le decía Lucila Gabriela, porque como que no se acostumbró a cambiar esto, para él seguía siendo Lucila. Y él fue, después como ministro de Educación, estamos hablando meses después de ser ministro de Educación, él fue el que la nombra directora en Punta Arenas, y si a ella no le gusta Punta Arenas, entonces venga hacia Temuco, y si no, en Santiago, y con mucha renuencia de los otros profesores, algunos de ellos que han estudiado en Francia, tienen doctorados, etcétera, y quieren, por ejemplo, ser
una mujer que se llama Amanda Labarca, muy respetada pedagoga. Ella pensaba que si se crea un nuevo liceo de niñas en Santiago, ella tiene que ser la directora. Pero no, nombran a Gabriela Mistral. Entonces, este aliado no es un pituto, sino que es alguien que sabe que si le hace bien a Gabriela Mistral, si la reconoce, la apoya, le hace bien a la humanidad completa. Esa es la diferencia. Y mira, Patricia, ya acabas de mencionar una carta, ¿no? Lucila, Gabriela. El libro está lleno de diálogos, de muchísimas informaciones. Realmente recibimos un montón de informaciones que no conocíamos. Incluso yo ya había investigado sobre Gabriela Mistral porque era parte de mi tesis de habilitación, pero son muchas cosas que no sabía, ¿no? Y realmente me pregunté, ¿pero de dónde lo saca Patricia? ¿Lo inventa porque dice que es una novela? Ni dice que es una biografía, tampoco biografía literaria, novela. Entonces me dije, quizás algunas cosas son inventos, ¿no? Pero por otro lado me dije, uno tiene una responsabilidad, hablando de un personaje como una persona como destacada como Gabriela Mistral, y no puedes inventar mucho, ¿no? Entonces quería preguntarte sobre tus fuentes, cómo trabajaste y cómo primero las fuentes, las correspondencias. Yo vi que mencionas que Lucila, Gabriela escribió muchísimo y siempre, y tenía una correspondencia aparentemente con muchísimas personas en este mundo. En aquel entonces todavía no tan conectado, por supuesto, conectado por cartas, ¿no? Entonces, probablemente hay muchas correspondencias de los que nos vas a hablar, pero también quería preguntarte de qué maneras querías utilizar el diálogo directo para poner en escena, digamos, los problemas, los asuntos que ella quería pensar, exponer. Bueno, esas son cosas que aparecen en el proceso creativo, tengo que decir. Hay cosas que... hay cosas que yo pensé que así tiene que haber sido. O sea, yo sabía que cuando ella llegó a Chile, se encontró con ciertas personas y yo sabía los temas que los unían. Por ejemplo, sabía que ella estaba muy interesada en el tema de la reforma agraria. Ella quería que Chile... que en Chile hubiera una mejor repartición de la tierra, porque pensaba que eso también, primero por lo que significa la justicia social, porque ella vive en esa época en Francia, y en Francia el campesino francés tiene su pedacito de tierra y eso le parece que es de una dignidad, que es lo mínimo para la dignidad. Ella ha visto cómo viven los campesinos, ¿verdad? Y entonces, cuando ella llega a Chile, se va a encontrar con Eduardo Frei, que va a ser el futuro presidente de Chile y es el que echa a andar la reforma agraria en Chile en los años 60, después del 64, para ser más exacto. Y entonces, es obvio que van a conversar sobre eso. Es obvio que, además, Gabriela Mistral era en eso, no era una mujer que se va a sentar a hablar trivialidades. Ella era muy clara en su... y con algunos tenía unos temas, con otros tenía otros temas. Y no sé si tú te refieres a eso, pero yo sabía cuáles son los temas que ella tenía con cada uno. ¿Por qué? Por lo que tú también mencionaste, porque leí las cartas. Leí toda su correspondencia, leí su prosa, leí su poesía, que además hay que decir, su poesía es muy autoescultante. O sea, ella está siempre hablando sobre sí misma un poco en clave en su poesía. Después vamos a leer incluso un poema, ¿verdad? La extranjera. Entonces, claro, todo esto fue como alimentando. La fui conociendo cada vez más en esta investigación. Y eso me fue dando cada vez más autoridad, digámoslo así, para crear diálogos, para imaginarme situaciones porque yo siempre tuve mucho cuidado con eso en la novela, yo creo que se nota, sin pasarla a llevar a ella, sin apropiarme de ella, dejándola a ella que hable.
Por pura curiosidad, me parece que son montones de cartas. Muchísimas. ¿Están en la Biblioteca Nacional de Chile? ¿O sí. a y dónde se encuentran? Ahora están publicadas. Están todas las bueno, yo creo que siempre van a seguir apareciendo cartas. Okay. Pero las cartas, sobre todo las cartas con personajes como Eduardo Frei, como Pedro Aguirre Cerda, con otros escritores, todas esas cartas están publicadas. Yo no he entrado en esas cartas, yo conozco algunas, ¿no? Porque el momento donde yo investigué sobre el tema todavía no estaba muy publicado. Pero me parece que esas cartas son muy interesantes, porque nos cuentan mucho sobre los personajes, pero también sobre el trasfondo histórico-cultural, ¿no? Y también porque Gabriela Mistral era una mujer muy sincera, muy honesta, y pan, vino, decía las cosas tal cual, y eso le trajo algunos problemas. Por ejemplo, ella estuvo de cónsul en España en los años 34, 35, y le escribió a un colega chileno sobre qué pensaba de los españoles. Estamos hablando de justo antes de la Guerra Civil, cuando los ánimos estaban ahí enardecidos. Una poeta como ella lo notó claramente. Ella lo tenía y sabía que el gobierno republicano estaba tambaleando, y sabía que era complicado lo que venía. Se lo escribió a un amigo, y esas cartas se publicaron en Santiago, haciéndole muy mal a ella porque tuvo que salir arrancando de España, porque hablaba muy mal de España en esas cartas. Se quejaba de los españoles, pero de los españoles cómo eran en ese momento, de los veleidosos que eran, incluso dice en algún momento también que no eran ni siquiera tan creativos, porque lo único que bueno que tienen se lo han copiado a Italia, decía cosas así en la carta. Imagínate, y eso aparece en el periódico. Y solamente para terminar este punto de las cartas, ¿hay los dos lados de las cartas o solamente hay las cartas de Gabriela? No, porque las cartas, ella no guardó todo eso, o sea, ella... Sí, no. En general pasaba así, que cuando a alguien le llegaba una carta, Gabriela Mistral la guardaba, pero Gabriela Mistral cuando recibió una carta de alguien no la guardaba. Ok, interesante. Ok, entonces hablemos más sobre esas redes que ella tenía, ¿no? Ya dijimos que siempre hubo aliados, entre ellos yo creo que siempre hombres y mujeres, ¿no? Hombres también, pero también muchas mujeres, ¿no? Sí. Esas redes de mujeres fue creciendo, ¿no? Sí. Entonces hay diferentes tipos de redes, creo, y diferentes tipos de mujeres, ¿no? Porque había esas mujeres muy alrededor de ellas, las secretarias, asistentes, amigas, ¿no? Sí. Y después muchísimas mujeres escritoras. Yo creo que debe haber conocido en aquel entonces casi todas las mujeres algo conocidas que fueran escritoras en América Latina. Sí, bueno, ¿no? nosotros tenemos que pensar que ella ya cuando, incluso antes de irse a México, ya en Chile, estamos hablando, ella se fue a México en 1922, pero ya en al principio de la década del 20, ella ya era era famosa. Ya se conocían sus sonetos de la muerte, algunos otros poemas, y después ya en México se hizo, y después se fue a Estados Unidos, entonces ya era muy famosa, y lo que pasaba es que había mucha gente que tenía interés en ella, porque ella misma también declaraba que era para cosas cotidianas no servía mucho. Ella decía que no sabía cocinar, por ejemplo. Ella decía muchas veces que necesitaba una secretaria porque le gustaba dictar sus poemas. A veces lo escribía ella, pero tenía mala letra, y entonces necesitaba a alguien que se la mecanografiara, y siempre encontraba a alguien que la ayudara, es verdad. Y de alguna manera surgían así grandes amistades donde la persona al final que ayudaba a Mistral ganaba muchísimo también, aprendía mucho. Se veía como una gran ganancia estar cerca de ella. Como la mexicana Palma Guillén, claro. ¿no? Era una gran amiga, ¿no? Una gran Primera amiga. secretaria y después gran amiga, ¿no? Sí, cuando ella fue a México, José Vasconcelos le puso, nombró a una psicóloga
pedagoga. Palma Guillén la nombró secretaria y la acompañó por todas partes en México, y después Palma Guillén nunca más se quiso separar de Gabriela Mistral. Ahí no hay una relación erótica, ella después se enamora y se casa. Eso es una amistad, una sororidad, digámoslo así, aparte de lo erótico, también puede haber sororidad. Con erotismo en este caso no. Bueno, antes de hablar sobre las demás amigas escritoras que ella tuvo, hay un encuentro que me gustaría que leyéramos también, pero me gustaría que antes vayamos con ella a México, porque me parece que realmente fue una invitación muy poco común en el México postrevolucionario en 21. El 22. 22, ¿no? En 21 creo que el secretario de Educación de aquel entonces, José Vasconcelos, que reorganizó la vida cultural en México después de 10 años de guerra civil, ¿no? De la revolución. Entonces hubo un gran auge de la vida cultural debido a las actividades de José Vasconcelos, quien estuvo consciente de la labor de Gabriela Mistral. Sí. Y la invitó a México, a venir a México para que participara a sus actividades culturales, sobre todo las campañas de alfabetización en el campo mexicano. Sí. Y yo lo veo como muy interesante, sorprendente, sí. ¿no? Que esa mujer chilena, muy joven todavía, de 23 años, sí. ¿no? Llegó a México a incorporarse en ese team, en ese equipo de José Vasconcelos para reconstruir el país, para fundar una nueva nación moderna de México, ¿no? Con la ayuda de esta intelectual chilena, ¿no? Muy joven, ¿no? Sí. Y creo que deberíamos leer este pasaje de México. La página 133. 133. También es un pasaje no largo. Después de una corta estadía en su casa de San Ángel, siguieron los recorridos por México. En 1923 llegó a los pueblos de indios más apartados en ferrocarril, cuando había estaciones de trenes, o en el bus de la Secretaría de Educación. Estuvo en Cuernavaca, Pachuca, Coautla, Zacapoaxtla, Atlixco, Taxco, Pátzcuaro, Zamora, Oaxaca, Acapulco, Querétaro, Veracruz. Las nuevas escuelas se habían fundado en viejos curatos, en solares, en patios o en casas particulares. Algunas no tenían muebles. Cuando no encontraban dónde alojar, dormían en el bus. Gabriela conversaba con los maestros, detectaba flaquezas, les entregaba material pedagógico y los orientaba en pláticas y conferencias sobre pedagogía popular, sobre la enseñanza de la historia y la geografía, sobre el uso de las bibliotecas. Le gustaba escucharlos hablar en sus idiomas y disfrutar sus canciones. En su cercanía adivinaba toda una historia de conquista y colonización. Se dejó contagiar por el ambiente reformista y el espíritu revolucionario de una nación que buscaba dejar atrás la era colonial. El interés de sus anfitriones por rescatar y tematizar sus raíces indígenas y mestizas la hizo pensar en sus propias raíces. Hasta entonces nunca había reflexionado sobre ellas con profundidad, porque en su país no se hablaba de esos temas. Los orígenes mestizos de Chile eran un tabú. Oficialmente todos eran descendientes de españoles blancos y puros. Ningún chileno quería formar parte del linaje bárbaro de los marginados, a quienes se les atribuía todo tipo de vicios y ninguna virtud. Hubo un momento especial, una percepción mágica, una epifanía, en que se manifestó su ser mestizo en forma de una visión. Lo expresará así en el poema Beber. En el campo de Mitla un día, de cigarras, de sol, de marcha, me doblé a un pozo y vino un indio.
a sostenerme sobre el agua, y mi cabeza como un fruto estaba dentro de sus palmas. Bebía yo lo que bebía, que era su cara con mi cara, y en un relámpago yo supe ser carne de Mitla, mi casta. Mitla era Yucatán, o sea, los indígenas. Todo lo que veía en México soñaba con repetirlo alguna vez en Chile. También las bibliotecas populares. Vasconcelos se preocupó de que hubiera una en cada pueblo. En su Valle de Elqui no había ninguna. Para llenarlas con libros, el ministro hizo imprimir 50.000 volúmenes de obras clásicas. Mistral aportó con sus lecturas para mujeres. En el libro incluyó prosas y poemas propios como recuerdos de una madre ausente, una puerta colonial, sobre la puerta de la Catedral de Puebla, y silueta de Sor Juana Inés de la Cruz, en la que expresó frases muy certeras y en parte irreverentes. Pobre Juana, tuvo que soportar ser el dorado entretenimiento del hastío docto de los letrados. Seguramente a ellos les interesaba menos sus conceptos que su belleza, pero allí estaba respondiendo a sus retorcidas galanterías. La donosa conversación de los salones era un plato más en ese banquete heterogéneo de la vida colonial. Inquisición, teatro devoso y aguda galantería. Juana debía divertir a los viejos retorcidos, contestar sus fastidiosas misivas en verso y pasar en las recepciones del virrey del recitado de una ágil letrilla al zarandeo de la danza. Yo Sí. propuse este pasaje porque me pareció muy interesante cómo ella encuentra el campo en México, Sí. hablando con las comunidades indígenas. Sí. Lo que tú no dices es que los mexicanos dicen alfabetizando se hace la patria, entonces todos los indígenas, las comunidades fueron alfabetizados en español, ¿no? Sí. Pero colocas Sí. que le interesa la lengua indígena Sí. y se descubre su propia descendencia mestiza. Sí, ¿no? eso es lo que han destacado también muchos críticos y a mí me parece muy adecuado que eso, y es que en México ella se empieza a interesar por el ser mestizo propio y de toda América Latina, y eso aparece en su segundo libro, ¿verdad?, en Tala. Uh-huh. Y ella y Vasconcelos también hay un pasaje aquí donde Vasconcelos la ve como, no tanto como chilena, sino como panamericana, ¿ya? Uh-huh. Como una mujer que ya no habla por sí como chilena, sino que habla por América Latina, sí, con esa experiencia en México. Sí, ¿no? Sí, esa es una experiencia panamericana para ella, sí. Yeah. Y de hecho ella dirá en algún momento que después de Chile la patria que ella más quiere es México, por todo lo que aprendió allí. Uh-huh. Lo que pasa es que tenemos que imaginarnos las cosas que están pasando en México, ¿no? Está la revolución, después está esta cruzada educacional, está toda una nación está dejando atrás la colonia, que en Chile todavía está muy presente. En Chile todavía no hay reforma agraria, ¿no? No hay. Entonces ella participa en ese proceso con mucho entusiasmo, y eso lo notan los mexicanos y lo agradecen también, ¿no? Entonces la ven como un gran aporte. Y después, lo que es muy interesante, ¿no?, es realmente algo transfronterizo, transnacional, que ella aparece como panamericana y en Europa, en ciertos periodos, ella representa América Latina. Bueno, por eso no le dieron, claro, su país. Bueno, el Nobel, esa fue la razón por que se lo dieron, es la voz de todo un continente. Pero eso comienza ya antes. Claro, ¿no? ella comienza, ¿ya? Eso comienza ya. De hecho, poco después la vamos a tener en Estados Unidos dando conferencias sobre México y no sobre Chile. Y después la tenemos en España hablando sobre Chile, sobre Argentina, sobre otros países, hablando sobre la conquista. O sea, esto fue un proceso natural, orgánico. Yo creo que ella en algún momento se diluye de su chilenidad y se transforma en una... Y eso fue así cuando ella vivía en
primero en Francia y después en España, ella era la embajadora cultural de todo el continente latinoamericano. De hecho, todos los escritores le mandaban sus novelas y sus poesías y todo para que ella las comentara en sus artículos, porque escribía muchos artículos, ¿no? Entonces le mandaban esto, porque el apoyo de Gabriela Mistral era de alguna manera también una forma de despegar, eso era una forma de catapultarse hacia la fama. Entonces eso es importante también, que ella toma la palabra y se autoriza a sí mismo de hablar sobre temas latinoamericanos en la prensa, ¿no? Y en la prensa no solamente chilena, sino latinoamericana, bueno, es la internacional. Es la primera que habla de genocidio. Y justo cuando los españoles la invitaron a Estados Unidos a dar una conferencia en Barnard College, estamos a principios de los años 30, ella prepara esa conferencia, ella es poeta, pedagoga, y da una conferencia sobre historia latinoamericana y sobre historia de los pueblos originarios. Ella dice ahí que siempre cuando se habla de historia latinoamericana se empieza con la conquista. Yo voy a empezar un poquito antes, dice. Y claro, ella empieza a hablar de genocidio y relee Bartolomé de las Casas. ¿Y quién la ha invitado a España? La ha invitado el Instituto Español, el Instituto Hispano de las Lenguas o algo así en Nueva York. Y ahí estamos. Y ella, grandes conflictos que no le importaron a ella. Eso creó un conflicto enorme, ¿no? Sí, tenía así. Al final, no nos imaginemos a una mujer adorada por todos. Ella tenía muchos enemigos por todos lados. Eso quería hablar, ¿no? ¿Cuál es la imagen de Gabriela Mistral? Por un lado, ella obtuvo muchísima admiración, ¿no? En muchos países. También leí en tu libro, lo sabía también, que a partir del final de los años 30 hubo intelectuales en Ecuador y en otros países, en París también, ¿no? Que la propusieron como candidata para el Premio Nobel de Literatura, ya en los años 30, ¿no? Pero al mismo momento ella tuvo muchísimas enemistades, muchísimos enemigos. Era una mujer que polarizaba, podríamos decir, era polarizada, además porque en sus opiniones políticas, literarias, era muy clara. Ella, su vida personal la guardaba, era tabú, sobre ella no hablaba, su vida, pero ella tomaba una posición política. Y lo hizo en España antes de la Guerra Civil, lo hizo en cuanto a, como les decía a usted, en cuanto a la interpretación de lo que ha sido la historia latinoamericana, también lo hizo cuando todavía en España reinaba la idea del imperio y se glorificaba la idea del imperio español, lo que significaba o implicaba que España había sido, digamos, que los pueblos originarios latinoamericanos se habían beneficiado de la conquista, lo cual es cierto también. Pero la otra parte, la dureza de la conquista, todo eso no se contaba. Y entonces Gabriela Mistral la que dice, bueno, pero aquí también hablemos de esto. Grandes discusiones. Entonces ella fue una mujer muy importante como política, porque a partir de un cierto momento ella obtuvo cargos consulares de Chile, pero hubo periodos también donde ella tenía que sobrevivir de su escritura, ¿ya? Como hablamos antes. No de sus poemas, porque no sé, pero sí le pagaban, ¿no? Sus libros le pagaban derecho a autor, todo, pero al principio, después ya no más. Entonces la supervivencia era por los artículos que escribía. Ella escribía para todos los diarios importantes de América Latina. Escribía para el Mercurio 1 o 2 veces al mes, o una vez por semana o cada 15 días, para El Tiempo de Colombia, para Repertorio Americano, todas las revistas importantes. En todas las revistas importantes, y siempre sobre temas diferentes, escribía ella. Esto es algo que se retroalimenta. Eso hacía que fuera todavía más famosa. O sea,
Todos sabían, hablemos de la época de los 40, 50, hasta el niño más chico de cualquier país latinoamericano sabía quién era Gabriela Mistral. Y ya habían colegios que se llamaban Gabriela Mistral, internado Gabriela Mistral, etcétera. O sea, era famosísimo. Entró en el canon, en tiempo de vida, ¿no? Entró Sí. ya en el canon de literatura, ¿no? Gabriela Mistral, ¿no? Sí, creo que hemos destacado bastante como la importancia de Gabriela Mistral como intelectual, poeta, publicista, diplomática, ¿no? Y creo que como el tiempo está avanzando, sí tenemos que hablar también un poco sobre su vida personal, ¿no? Sí. Porque ahí hay una historia que es reportado por las investigadoras de Gabriela Mistral en muchos libros, ¿no? Que hablan de su sobrino Yin Yin, ¿no? Que se suicidó en Petrópolis, en Brasil, en el año 1943. ¿No? Y me llamó mucho la atención, y después hubo también investigaciones después de 2000, ¿no? Donde las personas investigadoras comenzaron a hablar, no fue su sobrino, fue su hijo, ¿no? Entonces poco a poco surgieron esos estudios que destacaron, sí, Gabriela Mistral, ¿ya? Que siempre dijo que era el sobrino adoptado, en realidad fue su hijo, ¿no? Y en tu libro me llama la atención que sí mencionas que la historia del hijo adoptado, del sobrino adoptado, pero en realidad siempre hablas del hijo, ¿no? Pero es el hijo, claro, ¿Ya? lo dejó bien claro. ¿Ya? Entonces, pero eso va un poquito en contra de lo que ella quería de mostrar al exterior, que no es su hijo propio, natural, sino es un hijo adoptado, ¿no? Entonces realmente es una historia que a uno le emociona bastante, porque uno se pregunta, pero ¿cómo uno puede vivir manteniendo esa mentira, ¿no? Sí. Que uno podría llamar quizás también en alemán una Notlüge, ¿no? Porque ella como diplomática, como mujer tan admirada, etcétera, no fue posible que ella admitiera que tiene un hijo ilegítimo. Estamos ¿no? hablando del año 1926. Yeah. Estamos Entonces, hablando de la representante de Chile en Europa. Ella era sí. Entonces quería preguntarte sobre tu decisión de realmente mantener el discurso sobre el hijo. Siempre hablas del hijo, pero sí destacas en momentos también cómo fue difícil simularlo. Claro. ¿no? Claro que sí. Bueno, eso lo hizo también con ayuda de Palma Guillén. Ella mantuvo el secreto, ella la apoyó, ella le ayudó a criarlo también. Pero ella siempre quiso tener un hijo. En el fondo, Gabriela Mistral también hizo siempre lo que quiso. Ella quiso tener un hijo y lo tuvo. Yo, la verdad es que estaba en plena investigación y yo siempre pensé que era su hijo, sobre todo por un poema, el poema en que dice, donde habla, pelloncito de mi carne, que mis entrañas yo tejí. O sea, eso dice, si no es tu hijo, no escribes eso, ¿no? Y en algún momento me topé en la investigación con una entrevista que dio Doris Dana, su compañera, en la que cuenta que Yin Yin era el hijo de Gabriela Mistral. Y dije, ya bueno, si Doris Dana lo dice en la televisión nacional en una entrevista, yo le creo a Doris Dana, que es su compañera en los últimos 8 años de vida y la acompaña en el lecho de muerte. No va a mentir Doris Dana sobre eso. ¿Y por qué lo dice también? Porque ella quiere que Yin Yin, que estaba, así se llamaba el hijo, así le decía ella, que estaba enterrado en Petrópolis, en Brasil, porque ahí se suicidó, ahí lo enterraron, que lo llevaran a Chile para que estuviera con ella, junto con ella. Entonces ella fue y claramente dijo, era su hijo, tráiganlo para acá, etc. Y después incluso, ¿cómo será la cosa en Chile? Que salieron críticos literarios que se adjudicaban a sí mismos saber más sobre Gabriela Mistral que Doris Dana, y decían que no era verdad. Entonces, con mayor razón,
con mayor razón yo lo dejé bien claro que era su hijo. Y después hay otra entrevistadora, Ivana, donde llegan a su casa en Nueva York a preguntarle, bueno, ¿mintió de verdad o no? Y ahí de nuevo lo dice, ¿cómo voy a estar mintiendo? Sí, ¿cómo voy a estar mintiendo sobre Gabriela Mistral? O sea, a ese nivel era el conflicto. Yo recuerdo a Ana Pizarro, ¿ya? Que fue una de las primeras que colocó esa hipótesis del hijo, ¿no? Sí. Hablamos juntos y ella me dijo que sí había investigado en el cementerio de Petrópolis, ¿ya? Para buscar la tumba del hijo y lo encontró. ¿Sí? Y creo que a partir de este... Eso fue entonces antes del 2006, porque el 2006 sí, fue antes del 2006. Lo trasladaron a Monte Grande, con la ayuda de Ricardo Lagos, mi querido amigo, expresidente de Chile. Entonces, bueno, sí, lo trataste de una manera muy interesante porque es un relato es una tragedia en la vida de Gabriela Mistral. Claro, una tragedia porque tiene que esconderlo, ella no quiere contar esto, no hay un padre. Esto fue la misma Doris Dana lo cuenta, que fue una aventura que ella tuvo con un italiano. Y entonces esto, como no hay padre, ¿y qué cuento? Claro, y ahí ella cuenta que su padre, después de abandonarla a ella, formó otra familia. Y entonces su hermanastro, tuvo un hijo, y la madre, o sea, la esposa de este hermanastro se murió, y entonces con 3 meses llegó y se lo pasó a ella que por favor se encargue de él. Ahora, de ese hermanastro no hay ninguna nota, ningún documento, y cuando le preguntaban qué pasó con su hermanastro, que se fue a África y se murió en África. Sí. Entonces, yo creo que quiero concluir con eso diciendo que realmente el precio que ella pagó siendo la gran intelectual, poeta, admirada, cónsul, diplomática, ¿no? Fue también disimular que tenía un hijo, ¿no? Y después sufrir, y el precio es muy alto, creo. Y después sufrir el suicidio de Gingin estando en Petrópolis el año 43, 2 años antes de recibir el premio Nobel. Y por eso, Patricia, creo que sale muy breve la historia del premio Nobel en tu libro. No haces un gran espectáculo sobre la ceremonia en Estocolmo, ¿no? Sale muy breve en tu libro porque dices que todavía estaba bajo la impresión del suicidio de Gingin, ¿no? De su hijo, ¿no? Sí. ¿Ya? Sin embargo, claro, cuando todo cambió después del premio Nobel, porque Gabriela Mistral es invitado en todas partes, ¿no? Cambia también la imagen que ella tiene en Chile. Sí, claro, ¿no? Le dan el premio nacional también de 6 años después. 5 años después. Ahora, también yo sí creo que a Gabriela Mistral no le importó tanto el premio Nobel. Yo creo que, o sea, un premio así para una mujer como ella significar de alguna manera otra vez un aliado, que la apuntala, la ayuda, una mujer tan frágil que tiene tantos enemigos, se siente apuntalada con ese premio Nobel. Pero ella no tenía esa vanidad, yo le creo completamente, después de haber leído a fondo su poesía, que ella era una asceta franciscana y que rehuía las vanidades. Y el premio Nobel entra dentro de esa categoría, ¿verdad? O sea, todo lo bueno de ese reconocimiento por la seguridad que le da, eso sí, pero nada de lo que ella se pueda ufanar o algo así, lo asume con humildad. Sí, quizás antes de hablar brevemente sobre la recepción y las imágenes que existen de Gabriela Mistral hoy en día o en el curso de la historia, me quería mencionar también su fe, sus creencias, su religión, ¿no? Porque eso también es interesante. Ella nunca era una católica, ella era cristiana, franciscana, quizás podemos decir, tuvo una gran admiración por Francisco de Asís, ¿no? Pero no se consideraba una católica, una católica fiel en comparación con su amiga Palma Guillén, que sí era creyente católica, ¿no? Entonces, ¿qué tal de la fe, de las creencias de Gabriela Mistral? Sí, eso fue otro descubrimiento de esta novela.
está su interés por la Biblia, pero sobre todo por el Antiguo Testamento. O sea, ella sí lo considera una fuente importante de su poesía, pero también se interesó por la teosofía, por ejemplo, de Madame Blavatsky, que estuvo muy de moda a principios del siglo XX. Mucha influencia, también Vasconcelos los leía, Lugones, o sea, en toda América Latina leyeron a Madame Blavatsky, tuvo mucha influencia en la poesía latinoamericana. Yo no he leído ni un libro sobre eso, pero sobre Gabriela Mistral lo puedo decir con autoridad porque ella sí leía y estaba en esos grupos teosóficos, pero en algún momento se alejó porque le parecieron como demasiado dogmáticos. Ella era una libre pensadora, siempre quería hacer sus propias síntesis. Pero después descubrió el budismo y eso sí que le gustó más. Por ejemplo, le interesaba más meditar que rezar, consideraba que le hacía mejor. Y nunca dejó de meditar hasta el final de sus días. Entonces, ella hizo, yo diría, esa síntesis era algo que estaba muy bien con su personalidad. Hablábamos recién creo que deberíamos leer brevemente este pequeño pasaje, porque le ayudó incluso en momentos muy difíciles, ¿no? Sí. Cuando ella se sentía muy atacada o tratada de manera injusta. ¿Lo leo? Sí. Claro, ella tenía 132. Ella tenía un mantra, que es una especie como de mantra cada vez que le llegaban los dardos de cualquier lado que le vivían llegando. Ella se decía lo siguiente, decía, cuando cualquier cosa le molestaba y estaba irritada, decía, le quito toda fuerza a esta emoción. Esta fuerza ahora es mía, no me controla, yo la controlo a ella, doy paz al universo entero. Eso es muy impresionante. ¿Ya? ¿Y lo encontraste dónde? Lo encontré, tengo que ver dónde lo encontré, pero lo encontré, eso no lo inventé yo. Yo no soy la mística Gabriela Mistral. Yeah. Yo tengo, de todas mis novelas, yo tengo una bitácora de dónde he encontrado las citas y todo, y los libros que he leído, tengo exactamente, para mí ese mantra aparece varias veces en la novela, ¿no? Y uno nota que en los momentos difíciles Patricia la cita, la coloca, ¿no? Ese mantra, ¿no? Y eso creo que tiene que ver con esa fe, el budismo, la apertura para la meditación, etc. ¿no? Ahora yo creo que esto no es trivial, sino que tiene que ver también con su carrera, si la pudiéramos llamar así, de escritora, y tiene que ver también con la forma que ella tiene de abordar ese camino terrible que ella hizo. O sea, hay que pensar que el camino desde una casita de adobe del Valle del Elqui hasta Estocolmo, ese camino está poblado de enemigos. Claro, espinoso. Es espinoso. Ok, sobre lo espinoso, entonces la recepción de Gabriela es muy ambivalente, ¿no? Porque ya en su vida la llamaron la Santa Gabriela, ¿no? Gabriela ya canonizada, pero eso no fue tan unánime, ¿no? Hubo varias voces críticas, a veces muy ambivalentes. ¿No? Sí, claro. Una cosa es ella en vida, ¿verdad?, con todos estos enemigos, pero con sus aliados. Y la otra cosa es qué pasa cuando ella se muere después, ¿no? El 57, en enero del 57, se muere en un momento en que el mundo está cambiando. En Chile, por ejemplo, está surgiendo la Unidad Popular, se está uniendo la izquierda y hay un vuelco después de la Revolución Cubana de la izquierda hacia el marxismo y hacia la idea de llegar al poder mediante una revolución. Y entonces, esta pacifista, esta socialista cristiana, ascética, no sirve para para esa constelación de ideas, para ese ideario. Y no es que la nieguen, sino que la olvidan. Ya no sacan no la leen en los colegios, pues por supuesto que no está en el programa de educación de Salvador Allende, yo no la leí, yo era chiquitita en esa época en el colegio, no leímos a Gabriela Mistral. Y empieza la glorificación de Neruda. Entonces, cuando
y después tampoco en otros países, toda América Latina está en la efervescencia. Gabriela Mistral era una declarada anticomunista, tengo que decirlo. A ella le ofrecieron el premio Lenin de la Paz y no lo aceptó. Se lo ofreció a Pablo Neruda. De hecho, ella y Neruda eran enemiguísimos. Eso tampoco, nunca no hay un libro sobre eso. Hay tan pocas cosas que se saben sobre eso. Y entonces empieza la glorificación de Pablo Neruda, un gran poeta chileno, por supuesto, aquí no hay que quitarle mérito. Y después, entonces ya, bueno, se nos olvida Gabriela Mistral. ¿Y qué pasa después cuando viene el golpe de Estado y la dictadura? Bueno, ahí, por supuesto que ahí Neruda es el que tiene que caer en el olvido. A Neruda incluso se piensa que lo hicieron desaparecer, digámoslo así, o sea, lo mataron. No está seguro cómo murió, o sea, a ese nivel era enemigo de la dictadura Neruda, y entonces necesitamos un premio Nobel, reaparece Gabriela Mistral, pero reaparece ultraconservadora, asexuada, poeta de canciones infantiles y de poemas sobre los piececitos azules y friolentos de los niños. Eso era lo que se sabe. O sea, una Gabriela Mistral completamente tergiversada. Y eso es lo interesante. Ahora, yo diría que desde hace 10, 15 años, no mucho más, está apareciendo Gabriela Mistral nuevamente. Ella como era. Y ahora ya sin enemigos, porque ya no polariza, porque ya no le corta, ya no compite con nadie. Ahora incluso hay una tendencia que a mí no sé qué opinar sobre eso, a adueñarse de Gabriela Mistral. Por ejemplo, su última pareja fue una mujer, y yo me he encontrado en presentaciones que me preguntan, pero ¿por qué no digo que es lesbiana, por ejemplo? Y yo tengo que explicar que yo no pienso que era lesbiana. O sea, yo pienso que ella se enamoraba del alma de las personas y no de los genitales, porque ella se enamoró de hombres también. Los sonetos de la muerte se los dedica a un suicida, a Romeo Ureta, y ella tiene cartas de amor en los años 30, 20, que yo leí cuando tenía 15 años, con cartas que le escribía al poeta Manuel Magallanes Moure, cartas de una mujer apasionadísima, estaba enamoradísima de él. Y ese mismo tono lo tiene después en las cartas con Doris Dana. Entonces, claro, y cuando se trata de apropiarse de ella como una figura del lesbianismo, bueno, se puede hacer, ¿por qué no? Pero yo no tengo una opinión sobre eso, o sea, no me sumo a esa apropiación. Ahora, sin embargo, pienso, cada uno es dueño de apropiarse del que sea. Entonces, Gabriela Mistral es patrimonio de la humanidad, si se quiere. Yo sé que esos estudios llegaron después de 2000, comenzaron, ¿no? Yo creo que en 2002 hubo un primer estudio especulando sobre el lesbianismo de Gabriela Mistral, ¿no? Sí, pero después aparecieron las cartas que le enviaba a Doris Dana, y hay que decir, y eso me gusta mucho de Gabriela Mistral, a ella le encantaba enamorarse, porque ahí aparecía la volcánica, ahí aparecían las imágenes, el fuego, y realmente unas cartas maravillosas que yo, como les digo, yo ya las había leído dirigidas a un hombre, aquí ahora incluso ya con más, digamos, con más madurez poética dirigidas a una mujer. Y entonces, perfecto, genial, porque engrosó, digamos, salió buena literatura de ahí, buena poesía. Sí, es muy interesante. Ella es muy multifacética, ¿no? Sí. Hasta que en algunos estudios aparece incluso la palabra queer. ¿Ya? Sí, eso sí que bueno, ella es tan poco clasificable que aparece esa palabra. Puede ser. O sea, lo que yo tengo con ella es creo, porque llegué a conocerla un poquito, siempre me pregunto, ¿le habría gustado esto a ella o no? Eso lo tengo yo, como es como un poco mi, a ver cómo decirlo. Y también quiero añadir que
hay un lado que puede parecer también bastante conservador, ¿no? En ella. Claro, ¿no? por supuesto. Muchos lados también en Sí. su poesía. Pero, por ejemplo, sus lecturas para mujeres de 1922, ¿no? 23. 23 fueron publicados, fueron bastante criticados por feministas, latinoamericanistas feministas, que dijeron, bueno, en esas lecturas para mujeres, ¿no? En el tiempo de Vasconcelos, dice a las mujeres cómo pueden ser buenas madres, con buenas higienes en la casa, cocinar bien para los niños, cumplir su tarea, ¿no? Sí. En la nueva sociedad mexicana, ¿no? Sí. Entonces fue bastante criticado. Sí. Tú lo viste de otra manera, sí. este libro, ¿no? Sí, ella estaba muy interesada en la espiritualidad. Uh-huh. Ella tenía mucho miedo y casi como que vio venir el materialismo, el individualismo. Y una de sus cruzadas fue en contra de eso. Por eso siempre, cuando como pedagoga buscaba engordar, enaltecer, o que no se olvidara que esa parte de la espiritualidad es muy importante para el ser humano completo. Por eso en ese sentido una humanista también, ¿verdad? Una humanista. Claro, y por otro lado también lo que vi es que ella está ahí en misión civilizatoria. Tenemos que imaginarnos también en qué condiciones quedaron las sociedades latinoamericanas después de la independencia. O sea, a principios del siglo XIX todavía estamos en la colonia, en el sentido de que todavía teníamos mucha ruralidad, mucha gente sin zapatos, muchos analfabetismos. Entonces había que enseñarle a las personas a usar zapatos, a lavarse las manos, a cocinar, o sea, esas cosas. Va por ahí el asunto. O sea, a enseñar nociones mínimas de civilización. Y para acercarnos a nuestro final, vamos a volver al Valle de Elqui, ¿ya? Al comienzo del libro, donde aparece en la novela de Patricia una alusión a una poesía que conozco bastante bien y que siempre me ha impresionado, que se llama La extranjera. Tú haces la alusión a la extranjera en la página 17. Y lo leo yo brevemente. ¿Sí? Estamos en el Valle de Elqui, en este viaje de 1954, yo ahora leo: las autoridades y el público, incluso los que estaban más lejos de ella, percibieron en su lentitud y sus gestos un aire de despedida. Gabriela Mistral estaba enferma. La muerte ya se asomaba en ella. Cualquier día podía morir en un país extraño, como ella misma lo había anunciado en un verso. La temperatura del cariño era alta. Yo lo entendí como una alusión a la extranjera. Claro, y Patricia va a leer ahora esta poesía de Gabriela Mistral, que es una poesía para mí muy actual, ¿ya? Es de la época, pero sigue siendo muy actual, de una mujer que está muy consciente del destino de mujeres migrantes, en realidad. Y ella misma es una mujer migrante. Sí. La extranjera. Habla con dejo de sus mares bárbaros, con no sé qué algas y no sé qué arenas. Reza oración a Dios sin bulto y peso, envejecida como si muriera. En huerto nuestro que nos hizo extraño, ha puesto cactus y zarpadas hierbas. Alienta del resuello del desierto y ha amado con pasión de que blanquea, que nunca cuenta y que si nos contase sería como el mapa de otra estrella. Vivirá entre nosotros 80 años, pero siempre se será como si llega, hablando lengua que jadea y gime, y que le entienden solo bostezuelas, y va a morirse en medio de nosotros en una noche en la que más padezca, con solo su destino por almohada, de una muerte callada y extranjera.
Sí. Es una poesía muy linda y creo que muy actual, ¿no? En un mundo donde viven muchos migrantes y muchas mujeres migrantes, sí. ¿No? Porque aquí habla una mujer. Sí. Entonces, muchísimas gracias, Patricia. Gracias a ti, Susana, por esta compañía. Por contestar las preguntas.